Has llegado a este lugar donde las sombras susurran y los secretos nunca descansan. Si deseas seguir entrando a este mundo de oscuridad, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Voy a contarles algo que nunca le he dicho a nadie, algo que me ha perseguido durante los últimos 5 años y que sé que me seguirá persiguiendo hasta el día en que me vaya de este mundo. No espero que me crean. Yo tampoco hubiera creído esta historia si alguien me la hubiera contado hace tiempo. Pero todo lo que van a leer pasó exactamente como lo voy a relatar, cada detalle, cada momento. Y si alguien más está pensando en hacer lo que yo hice, en buscar ese tipo de ayuda, les suplico que lean hasta el final. Que entiendan que hay cosas peores que no conseguir lo que quieres. Mucho peores. Mi nombre es Patricia Solís Ríos y tengo 37 años. Nací en Xalapa, pero me mudé a San Andrés Tuxtla, Veracruz, hace 10 años cuando conseguí trabajo como contadora en una empresa de tabaco. Soy una mujer normal, de esas que pasan desapercibidas. No soy bonita ni fea, solo normal. Toda mi vida he sido así. Promedio en todo. Notas promedio en la escuela, trabajos promedio, relaciones promedio. Nunca fui la primera opción de nadie para nada. Pero había una cosa en mi vida que no era promedio. Mi obsesión con el dinero. No por ambición de lujo o capricho. Era por necesidad, por miedo. Crecí viendo a mi mamá trabajar en 3 empleos para mantenernos a mis hermanos y a mí, después de que mi papá se fue. La vi envejecer antes de tiempo, enfermarse del cansancio, morir joven de un paro cardíaco, provocado por tanto estrés y deudas. Juré que yo nunca sería como ella, que yo tendría dinero suficiente para no tener que matarme trabajando. Estudié contabilidad pensando que sería mi camino hacia la estabilidad económica, y al principio las cosas iban bien. Tenía un sueldo decente, vivía modesta pero cómoda. Pero San Andrés Tuxtla es un pueblo pequeño, y las oportunidades son limitadas. Pasaron los años y seguía ganando lo mismo mientras todo subía de precio. Empecé a endeudarme, primero poquito, luego más. Tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos con agiotistas. Cada mes era una batalla para pagar lo mínimo y no hundirme más. Intenté cambiar de trabajo pero no encontraba nada mejor. Intenté poner un negocio propio pero fracasó. Intenté vender cosas por internet, rifas, de todo. Nada funcionaba. Era como si tuviera una maldición encima. Como si el dinero me llegara solo para irse inmediatamente. Llegó un punto en que debía tanto que ya no podía dormir. Los cobradores me llamaban a todas horas. Algunos amenazaban con llegar a mi casa o a mi trabajo. Sentía que me estaba ahogando. Hace 5 años, en octubre, las cosas llegaron a su peor momento. Uno de los agiotistas con los que tenía deuda me dio una semana para conseguir 50,000 pesos o habría consecuencias. No dijo qué tipo de consecuencias, pero la forma en que me miraba me dejó helada. Ese hombre tenía contactos con gente peligrosa. Yo no tenía forma de conseguir ese dinero. Había tocado todas las puertas posibles. Ningún banco me daría un préstamo con mi historial. Ningún familiar tenía esa cantidad. Estaba acorralada. Fue entonces cuando una compañera del trabajo me habló de doña Esmeralda. Era viernes por la tarde, y yo estaba en mi escritorio tratando de no llorar cuando Lupita, la recepcionista, se acercó. Ella había notado que yo llevaba semanas muy mal. Le conté un poco de mi situación omitiendo los detalles más vergonzosos. Lupita me miró con compasión y luego, bajando la voz, me preguntó si había considerado buscar ayuda de otro tipo. Le pregunté a qué se refería. Ella miró alrededor para asegurarse de que nadie más nos escuchara y me dijo que conocía a alguien que podía resolver problemas como el mío. Me dijo que no era un prestamista ni nada convencional. Era alguien que hacía trabajos especiales, trabajos para atraer dinero, para abrir caminos. Me dijo que su cuñada había ido con esa persona hace 2 años cuando estaba por perder su casa y que ahora le iba muy bien. Había conseguido un trabajo excelente y había pagado todas sus deudas. En ese momento pensé que me estaba hablando de algún gurú financiero o algo así. Pero cuando le pedí más detalles, Lupita se puso seria. Me dijo que doña Esmeralda era lo que se conoce como curandera,
pero que hacía más que curar. Me dijo que tenía poderes, que sabía invocar cosas, hacer tratos. Me advirtió que no era algo que debía tomarse a la ligera, que había un precio para todo. Yo en ese momento no creía en nada de eso. Pensaba que eran cuentos de gente supersticiosa, pero estaba tan desesperada que le pedí la dirección de todas formas. Lupita me la dio escrita en un papelito, junto con una advertencia más. Me dijo que cuando fuera, que pensara muy bien lo que iba a pedir, que doña Esmeralda siempre cumplía, pero que sus trabajos venían con condiciones que no siempre eran claras, hasta después. Esa misma tarde, después del trabajo, manejé hasta las afueras de San Andrés Tuxtla siguiendo las indicaciones del papelito. La casa de doña Esmeralda estaba en un camino de terracería, rodeada de vegetación espesa. Era una construcción vieja de concreto pintado de verde, con un jardín lleno de plantas que no reconocí. Algunas tenían flores rojas intensas, otras tenían hojas tan grandes que parecían paraguas. Estacioné mi carro y caminé hasta la puerta. Había un letrero pequeño que decía solamente, «Se atienden consultas». Toqué y esperé con el corazón latiendo fuerte. No sabía qué esperar. Parte de mí quería irse. Pensaba que todo esto era ridículo. Pero la desesperación era más fuerte que la razón. La puerta se abrió y apareció una mujer que debía tener unos 60 años. Era bajita y robusta, con el cabello completamente blanco amarrado en una trenza. Llevaba un vestido floreado y sandalias. Sus ojos eran de un café claro, casi dorado, y me miraban con una intensidad que me hizo sentir que podía ver directamente mis pensamientos. Le dije que Lupita me había dado su dirección, que necesitaba ayuda. Doña Esmeralda asintió como si ya supiera quién era yo y por qué estaba ahí. Me hizo pasar a una sala que olía fuertemente a hierbas y copal. Había una mesa cubierta con un mantel bordado, velas de diferentes colores, imágenes de santos y vírgenes que reconocí y otras que no. En una esquina había un altar más grande con más velas, flores, vasos con líquidos de colores y fotografías de personas que supuse eran sus clientes o tal vez su familia. Me senté en una silla de madera que ella me indicó. Doña Esmeralda se sentó frente a mí y me estudió en silencio durante un rato que se me hizo eterno. Luego, me preguntó qué necesitaba. Le conté sobre mis deudas, sobre el agiotista, sobre mi desesperación. Ella escuchaba sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé de hablar, ella se quedó callada un momento. Luego me preguntó cuánto dinero necesitaba exactamente. Le dije que necesitaba 50,000 inmediatos para el agiotista, pero que en realidad necesitaba mucho más para salir de todas mis deudas. Le dije que calculaba que con 200,000 pesos podría empezar de nuevo, pagar todo lo que debía y todavía me quedaría algo para vivir mientras encontraba la forma de mejorar mi situación. Doña Esmeralda asintió. Me dijo que podía ayudarme. Me dijo que haría un trabajo para que el dinero llegara a mí, para que se abrieran caminos de prosperidad que habían estado cerrados. Me dijo que en menos de un mes yo tendría lo que necesitaba. Le pregunté cuánto cobraba por sus servicios. Ella sonrió de una forma que no me gustó. Me dijo que sus trabajos no se pagaban con dinero. Me dijo que lo que ella hacía requería un intercambio más profundo. Tenía que dar algo para recibir algo. Empecé a sentir nervios. Le pregunté qué tipo de intercambio. Doña Esmeralda se levantó y fue hacia el altar grande. Tomó algo y regresó. Era una figurilla de cera roja en forma de persona, sin rasgos definidos. Me dijo que para que el trabajo funcionara, yo tenía que hacer un pacto. Tenía que ofrecer algo de mi vida a cambio de lo que pedía. Le dije que no entendía. Ella me explicó con paciencia como maestra explicándole a un niño. Me dijo que en este mundo todo tiene un precio, que nada es gratis. El dinero que yo iba a recibir tenía que venir de algún lado, tenía que ser balanceado con algo de igual valor. Me dijo que lo que ella necesitaba de mí era mi capacidad de sentir alegría. Me quedé viendo sin comprender. Ella continuó explicando. Me dijo que yo ofrecería mi habilidad de experimentar felicidad verdadera a cambio del dinero. Me dijo que seguiría pudiendo vivir mi vida normal, trabajar, comer, dormir, hacer todo lo que hacía, pero que nunca más sentiría alegría genuina,
Podría sentir satisfacción, alivio, calma, pero la felicidad real, esa emoción que hace que el pecho se llene de luz, esa sensación de que todo está bien en el mundo, eso se iría para siempre. Le pregunté si era permanente. Ella asintió. Me dijo que el pacto duraría toda mi vida. A cambio, tendría dinero suficiente, más del que había pedido. Los caminos se abrirían, las oportunidades llegarían. Nunca más tendría que preocuparme por pagar deudas o por sobrevivir. Pero viviría en una especie de gris emocional, sin poder experimentar verdadera dicha. Debía haberme levantado y salido de ahí. Debía haber buscado otras opciones, pedido ayuda a más gente, declarado bancarrota, cualquier cosa. Pero en ese momento, con el agiotista amenazándome y las deudas ahogándome, la felicidad me pareció un precio aceptable. Pensé que era mejor vivir tranquila económicamente aunque fuera sin alegría extrema, que vivir en la miseria aunque tuviera momentos felices. Le dije que aceptaba. Doña Esmeralda me miró fijamente, como dándome una última oportunidad de cambiar de opinión. Luego asintió. Me hizo pararme frente al altar. Me dio la figurilla de cera y me pidió que la sostuviera con ambas manos, mientras ella encendía velas negras y rojas alrededor. Comenzó a murmurar en un idioma que no reconocí. Sonaba antiguo, como algo que no debería ser pronunciado por bocas humanas. Prendió copal y el humo llenó la habitación. Tomó mi mano derecha y con una aguja me pinchó el dedo pulgar. Apretó hasta que salieron varias gotas de sangre que dejó caer sobre la figurilla de cera. El ambiente en la sala cambió. El aire se sentía más pesado, más denso. Las velas parpadearon aunque no había corriente de aire. Sentí un frío que venía desde dentro de mí, como si algo estuviera siendo extraído de mi pecho. Doña Esmeralda siguió murmurando. Tomó la figurilla de mis manos y la colocó en el altar. Derritió cera negra sobre ella mientras decía palabras que sonaban como órdenes, como si estuviera hablándole a algo invisible en la habitación. Luego se detuvo. El silencio fue absoluto y pesado. Doña Esmeralda me miró y me dijo que estaba hecho. Me dijo que el pacto estaba sellado y que no había forma de revertirlo. Me advirtió que no intentara romperlo porque las consecuencias serían peores que cualquier cosa que pudiera imaginar. Me dijo que me fuera a casa y esperara. Me dijo que en los siguientes días comenzarían a pasar cosas. El dinero llegaría de formas que no podía predecir, pero llegaría. Y cuando llegara, cuando tuviera lo que pedí, sentiría el cambio en mí. Me dijo que no me asustara, que solo era el cumplimiento del trato. Salí de esa casa sintiéndome extraña. Manejé de regreso a mi departamento en una especie de nebulosa. Parte de mí no podía creer lo que acababa de hacer. Otra parte estaba esperanzada de que tal vez, solo tal vez, funcionara. Los primeros 2 días no pasó nada. Seguía yendo al trabajo, seguía recibiendo llamadas de cobradores. El agiotista me llamó para recordarme que el plazo se acercaba. Yo solo podía decirle que estaba consiguiendo el dinero. Pero el tercer día recibí una llamada inesperada. Era de un abogado de la Ciudad de México. Me dijo que una tía lejana de mi papá, alguien que yo ni siquiera sabía que existía, había fallecido hacía un mes. Me dijo que en su testamento me había dejado dinero. No una fortuna, pero sí una cantidad considerable. 120,000 pesos. No lo podía creer. Le pedí que repitiera todo. El abogado me explicó los detalles. Me dijo que necesitaba ir a firmar papeles y que en 2 semanas tendría el dinero en mi cuenta. Me quedé sentada después de colgar con el teléfono en la mano, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Al día siguiente mi jefe me llamó a su oficina. Pensé que me iban a correr, pero en lugar de eso, me ofreció un puesto nuevo que se había abierto en la empresa. Era de gerente de contabilidad, con un sueldo casi del doble de lo que ganaba. Me dijo que había pensado en mí porque siempre había sido trabajadora y confiable. Acepté sin poder creer mi suerte. En una semana pasó algo más. Un conocido al que le había prestado dinero hacía 3 años, dinero que yo ya daba por perdido, apareció en mi puerta con el pago completo más intereses. Me dijo que por fin le había ido bien en un negocio y quería pagarme.
Fueron 30,000 pesos que yo ni siquiera estaba esperando. En 2 semanas y media tenía más de lo que había pedido. Pagué al agiotista. Pagué todas mis tarjetas. Pagué cada préstamo. Por primera vez en años no debía nada. Tenía dinero en el banco y un mejor trabajo. Era como un sueño. Pero entonces empecé a notar el cambio. Al principio era sutil. Pagué la última deuda y esperé sentir esa explosión de alivio y felicidad. Pero no llegó. Me sentía bien, tranquila, satisfecha. Pero no sentía esa emoción intensa que esperaba. Pensé que tal vez estaba cansada, que la emoción vendría después. Pero no vino. Pasaron las semanas y yo seguía esperando sentirme genuinamente feliz. Empecé mi nuevo trabajo y me gustaba. Era desafiante e interesante. Pero cuando llegaba a casa no sentía esa alegría de estar progresando. Solo sentía que estaba bien, que las cosas estaban funcionando. Salí con amigas a celebrar que había pagado todas mis deudas. Ellas reían y brindaban, y yo sonreía con ellas. Pero por dentro no sentía nada especial. Era como ver la fiesta a través de un vidrio. Estar presente pero no realmente estar ahí. Intenté hacer cosas que antes me hacían feliz. Ver películas que me encantaban, comer mi comida favorita, escuchar música que me movía. Pero todo se sentía plano, sin brillo. Era como si alguien hubiera bajado el volumen de mis emociones, quitado el color de mi vida. Me di cuenta de que había perdido algo fundamental, la capacidad de experimentar alegría verdadera. Podía estar contenta, podía estar tranquila, podía sentirme satisfecha. Pero esa chispa, esa sensación de que el corazón se expande y todo se siente posible, se había ido. Y lo peor era que no podía explicárselo a nadie. ¿Cómo le dices a la gente que ya no puedes ser feliz cuando en papel tu vida está mejor que nunca? Tenía dinero, buen trabajo, ninguna deuda. Cualquiera diría que debería estar feliz, pero no lo estaba. No podía estarlo. Intenté volver con doña Esmeralda un mes después. Manejé hasta su casa con la esperanza de que hubiera alguna forma de revertir el pacto. Pero cuando llegué, la casa estaba vacía. Los vecinos me dijeron que se había ido, que nadie sabía a dónde. Era como si nunca hubiera existido. Busqué a otros curanderos, a otros brujos en la zona. Algunos me dijeron que no podían ayudarme, que el tipo de pacto que había hecho estaba más allá de sus capacidades. Otros intentaron hacer limpias o trabajos para devolverme lo que había perdido, pero nada funcionaba. El pacto estaba sellado de una forma que no podía romperse. Han pasado 5 años desde entonces. Mi vida ha mejorado en muchos aspectos. Conseguí otro ascenso. Ahora gano muy bien. Me compré una casa pequeña. Tengo ahorros. Nunca más he tenido que preocuparme por dinero. Las oportunidades siguen llegando, como si algo invisible las atrajera hacia mí, pero vivo en un gris constante. He tenido relaciones, pero todas terminan porque las personas sienten que no estoy realmente ahí, que algo falta. He viajado a lugares hermosos, pero los veo sin sentir maravilla. He logrado cosas que siempre quise, pero los logros se sienten huecos. Veo a la gente a mi alrededor reír de verdad, llorar de alegría, brillar con felicidad genuina. Y yo solo puedo observar desde afuera, recordando vagamente cómo se sentía eso, pero sin poder experimentarlo nunca más. Lo peor es que he empezado a notar otras cosas. A veces, cuando estoy sola en mi casa, siento una presencia. No es amenazadora exactamente, pero está ahí, observando. Como si el pacto viniera con un guardián, algo que vigila que yo cumpla mi parte del trato y no intente recuperar lo que di. He tenido sueños extraños. Sueño que estoy parada frente a doña Esmeralda de nuevo y ella me muestra un frasco de vidrio. Dentro del frasco hay algo que brilla con luz dorada. Me dice que eso es lo que yo le di. Mi capacidad de alegría, contenida y guardada. Me dice que ahora le pertenece a algo más grande, algo que se alimenta de las emociones humanas que la gente está dispuesta a sacrificar. En los sueños hay otros frascos, docenas de ellos. Cada uno contiene algo diferente que otras personas han dado. Amor, esperanza, paz, propósito. Todos brillando con diferentes colores, todos guardados como trofeos o provisiones. Despierto de esos sueños con una sensación de vacío aún más profunda,
que la que cargo durante el día. Me pregunto cuántas personas más han hecho pactos como el mío. Cuántas personas caminan por ahí con huecos en sus almas, con pedazos faltantes de su humanidad, a cambio de dinero o poder o amor, o lo que sea que pensaron que no podían vivir sin tener. El dinero sigue llegando. Las cosas me siguen yendo bien en ese aspecto. Pero cada día me pregunto si valió la pena. Y la respuesta siempre es la misma. No. 1000 veces no. Porque ¿qué sentido tiene tener todo si no puedes disfrutarlo? ¿Qué sentido tiene el éxito si se siente vacío? ¿Qué sentido tiene vivir sin la capacidad de experimentar verdadera felicidad? Es como estar medio viva, como ser un fantasma que camina entre los vivos, viendo todo pero sin poder realmente sentirlo. Y lo más aterrador es que esto es para siempre. No hay salida. No hay forma de romper el pacto. Voy a vivir el resto de mis días así, en este gris emocional, sin poder experimentar una de las emociones más fundamentales del ser humano. A veces me encuentro mirando viejas fotografías mías, de antes del pacto. En esas fotos puedo ver la diferencia. Hay una luz en mis ojos que ya no está. Hay una expresión en mi cara que ya no puedo reproducir por más que lo intente. Esa versión de mí murió el día que hice el trato con doña Esmeralda. Hay días en que el peso de esto se siente insoportable. Días en que miro mi cuenta de banco llena y mi casa bonita, y mi trabajo estable, y siento nada más que ese vacío donde debería estar la satisfacción profunda. Días en que daría cualquier cosa por volver atrás y decirle que no a doña Esmeralda, por enfrentar mis deudas de cualquier otra forma. Pero no puedo volver atrás. El tiempo solo se mueve en una dirección y las decisiones, una vez tomadas, no se pueden deshacer. Especialmente las decisiones que involucran pactos con fuerzas que no entendemos completamente. La presencia que siento en mi casa se ha vuelto más fuerte últimamente. A veces la veo con el rabillo del ojo, una sombra que se mueve donde no debería haber nada. Escucho susurros que no puedo entender pero que siento en mi pecho, recordándome que ya no soy completamente mía, que parte de mí pertenece ahora a algo más, algo que aceptó mi ofrenda y que no la va a devolver nunca. Hace 3 meses empezaron a pasar cosas nuevas, cosas que me hicieron entender que el pacto que hice era más complicado de lo que doña Esmeralda me había explicado. O tal vez me lo explicó y yo estaba tan desesperada que no presté atención a todos los detalles. Empecé a notar que otras personas a mi alrededor también estaban perdiendo cosas. No su alegría como yo, sino otras cosas. Mi vecina, una señora mayor que siempre había sido muy amable y cariñosa, de repente se volvió fría y distante con su familia. La vi un día discutiendo con su hija en la calle y me sorprendió su tono, completamente desprovisto de afecto. Sus ojos tenían la misma mirada vacía que yo veía en el espejo. Un compañero del trabajo que había sido muy ambicioso y apasionado con sus proyectos, perdió todo su impulso. Venía a la oficina y hacía lo mínimo necesario, sin el fuego que antes lo caracterizaba. Cuando le pregunté si estaba bien, me dijo que sí, que solo se sentía diferente, como si algo se hubiera apagado en él, pero no sabía qué. Comencé a preguntarme si esto era casualidad o si de alguna forma mi pacto estaba afectando a otros. Si la cosa que había aceptado mi ofrenda estaba creciendo, haciéndose más fuerte, expandiendo su alcance. Como si mi decisión hubiera abierto una puerta en este lugar, y ahora más cosas estaban pasando a través de ella. Intenté investigar más sobre doña Esmeralda. Pregunté en el pueblo, busqué registros, cualquier cosa que me pudiera dar información. Lo que descubrí me heló la sangre. Resulta que doña Esmeralda había estado en San Andrés Tuxtla por décadas. Había ayudado a mucha gente con sus trabajos, pero nadie con quien hablé estaba dispuesto a darme muchos detalles. Cuando mencionaba su nombre, la gente se ponía incómoda, cambiaba de tema, inventaba excusas para irse. Era como si todos supieran algo pero tuvieran miedo de decirlo en voz alta. Finalmente encontré a una mujer mayor en el mercado que estuvo dispuesta a hablar conmigo. Me dijo que conocía a doña Esmeralda desde hacía más de 30 años. Me contó que ella también había ido a verla una vez, cuando era joven y estaba desesperada por tener un hijo que no llegaba. Doña Esmeralda le hizo un trabajo y ella quedó embarazada al mes siguiente, pero me dijo que pagó un precio. Me dijo que su hijo nació sano y fuerte,
pero que ella perdió la capacidad de soñar. Literalmente, desde el día en que su hijo nació, ella nunca más volvió a tener un sueño. Cuando dormía, todo era oscuridad vacía. Me dijo que al principio no parecía gran cosa, pero que con los años se dio cuenta de lo que había perdido. Los sueños no solo son imágenes mientras dormimos, son la forma en que nuestro cerebro procesa las cosas, en que nuestra mente descansa de verdad. Me dijo que sin sueños, el sueño ya no es reparador. Despierta cansada siempre, sin importar cuántas horas duerma. Su mente nunca descansa completamente. Me dijo que tiene ahora casi 70 años y que está agotada de una forma que va más allá de lo físico. Es un cansancio del alma. Me preguntó qué había dado yo. Cuando le conté sobre mi alegría, ella asintió con tristeza. Me dijo que todos los que van con Doña Esmeralda dan algo de sí mismos. Emociones, capacidades, partes de su humanidad, y que una vez dado, no hay forma de recuperarlo. Pero me dijo algo más que me dejó sin aire. Me contó que hace años, mucha gente en el pueblo empezó a notar cambios extraños. No solo en los que habían ido con Doña Esmeralda, sino en todos, como si el pueblo entero estuviera perdiendo algo gradualmente. La alegría general había disminuido. Las fiestas ya no se sentían igual. La gente estaba más apática. Me dijo que algunos creían que Doña Esmeralda no estaba solo haciendo trabajos individuales. Creían que estaba alimentando algo más grande, algo que necesitaba de las emociones y esencias humanas, y que cada pacto que alguien hacía con ella fortalecía a esa entidad, le daba más poder para tomar pequeñas porciones de otras personas también, incluso de las que no habían hecho ningún trato. Le pregunté qué era esa entidad. Ella negó con la cabeza y dijo que nadie lo sabía con certeza. Algunos decían que era un espíritu antiguo de la región, algo que había estado aquí desde antes de que llegaran los españoles, algo que se alimentaba de lo que hace humanos a los humanos. Otros decían que Doña Esmeralda había hecho su propio pacto hace mucho tiempo, que había vendido su alma a cambio de poder y que ahora servía como intermediaria, recolectando ofrendas para su amo. Me fui de esa conversación sintiéndome peor que nunca. No solo había arruinado mi propia vida, sino que posiblemente había contribuido a algo más oscuro, algo que estaba afectando a personas inocentes. Esa noche, la presencia en mi casa fue más fuerte que nunca. No era solo una sombra en la esquina, era algo que podía sentir moviéndose por las habitaciones. Escuché pasos cuando no debería haber nadie más. Sentí respiración en mi nuca cuando estaba sola. El aire se puso denso y frío. Me encerré en mi cuarto, pero podía escuchar rasguños en la puerta. Algo quería entrar. O tal vez solo me estaba recordando que ya estaba dentro, que desde el momento en que hice el pacto, algo había tomado residencia en mi vida. No dormí esa noche. Me quedé sentada en mi cama con todas las luces prendidas esperando que amaneciera. Cuando por fin salió el sol, la presencia se retiró, pero sabía que volvería. Desde entonces las noches se han vuelto una tortura. La presencia viene cada vez que oscurece. A veces solo observa, otras veces es más activa. Mueve cosas, susurra palabras que casi puedo entender, pero no del todo. Una noche vi una figura parada al pie de mi cama. Era alta y delgada con extremidades demasiado largas. No tenía rasgos definidos en la cara, solo una oscuridad donde deberían estar los ojos y la boca. Quise gritar, pero no pude. Estaba paralizada viendo a esa cosa observarme. Luego extendió una mano hacia mí y pude ver que sus dedos también eran demasiado largos, articulados de forma incorrecta. Tocó mi frente con un dedo y sentí un frío que me atravesó hasta los huesos. En ese momento vi cosas, imágenes que no eran mías. Vi a Doña Esmeralda de joven haciendo su propio pacto en algún lugar oscuro. Vi a la entidad que aceptó su ofrenda, una cosa antigua y hambrienta que existía en los espacios entre nuestra realidad y otra cosa. Vi a docenas de personas a través de los años haciendo tratos, entregando pedazos de sí mismos. Vi los frascos de mis sueños, pero ahora eran reales. Una colección masiva de emociones y capacidades humanas robadas, todas alimentando a esta cosa, y entendí. Doña Esmeralda no era solo una intermediaria, era un anzuelo. Su trabajo era atraer a personas desesperadas y convencerlas de hacer pactos.
Cada pacto fortalecía a la entidad, y cuando la entidad se volvía lo suficientemente fuerte, podía empezar a tomar de otros también, incluso sin pactos. Estaba creciendo, alimentándose, expandiéndose. La figura retiró su dedo de mi frente y desapareció. Pude moverme de nuevo y me quedé ahí temblando, entendiendo la magnitud de lo que había hecho. No solo había sacrificado mi propia alegría, había contribuido a algo que estaba lentamente drenando la humanidad de un pueblo entero, tal vez de una región entera. Y no había forma de detenerlo. Intenté advertir a otros. Fui con personas que sabía que estaban considerando buscar ayuda de curanderos o brujos. Les conté mi historia, les supliqué que no lo hicieran. Algunos me escucharon y decidieron no ir, pero otros, los que estaban verdaderamente desesperados como yo lo estuve, no me hicieron caso. Vi en sus ojos la misma determinación que yo había tenido, la misma disposición de pagar cualquier precio por una solución inmediata. Y no puedo culparlos porque yo hice exactamente lo mismo. Hace un mes intenté algo desesperado. Volví al lugar donde había estado la casa de Doña Esmeralda. Aunque ella ya no estaba, pensé que tal vez podría encontrar algo, alguna pista sobre cómo romper el pacto. La casa seguía vacía, pero la puerta estaba abierta. Entré sintiendo ese mismo frío que había sentido la noche en que la figura me tocó. La sala donde ella hacía sus trabajos estaba desierta, pero el altar todavía estaba ahí. Las velas estaban apagadas, pero todo lo demás permanecía igual. Me acerqué al altar y vi algo que no había notado antes. Había nombres tallados en la madera de la mesa. Docenas de nombres. Los leí y reconocí algunos. Eran personas del pueblo, algunas que yo conocía. Busqué mi nombre y lo encontré tallado en una esquina, junto con una fecha. La fecha del día en que hice mi pacto. Debajo de cada nombre había un símbolo diferente. El mío era una línea ondulada que brillaba débilmente con luz dorada. Entendí que cada símbolo representaba lo que la persona había dado. Miré los otros símbolos. Había círculos, espirales, líneas quebradas, cada uno brillando con un color diferente. Intenté raspar mi nombre de la madera, pero era imposible. Estaba tallado tan profundo que parecía parte de la mesa misma. Intenté quemar el altar, pero las cerillas se apagaban antes de que pudiera prender nada. Era como si el lugar estuviera protegido, como si la entidad no fuera a permitir que destruyera el registro de sus pactos. Salí de ahí sintiéndome más derrotada que nunca. No había salida. El pacto era permanente y yo tendría que vivir con las consecuencias el resto de mi vida. Pero lo peor vino después. 2 semanas después de mi visita al altar, empecé a sentir que estaba perdiendo más cosas. No solo mi alegría, sino otras emociones también. La tristeza se estaba volviendo más tenue. El enojo se sentía lejano. El amor que sentía por mi familia estaba empezando a apagarse como una vela que se consume. Me di cuenta de que el pacto no era estático. Estaba creciendo, tomando más de mí. Como si la entidad hubiera decidido que mi ofrenda original no era suficiente y ahora quería más. Intenté resistir, pero no sé cómo se resiste algo así. Es como tratar de aferrarte a agua que se escurre entre tus dedos. Puedo sentir mis emociones desvaneciéndose poco a poco, día tras día. Pronto no seré capaz de sentir nada en absoluto. Seré solo una cáscara vacía, funcionando mecánicamente pero sin nada real adentro. He pensado en terminar todo antes de que llegue a ese punto. Antes de que me convierta en algo que ya no es realmente humano. Pero tengo miedo de que ni siquiera en la muerte pueda escapar. Tengo miedo de que el pacto me ate incluso más allá de esta vida, de que mi alma le pertenezca ahora a esa entidad y que cuando me vaya de este mundo, me esté esperando del otro lado. Así que sigo viviendo este día tras día, sintiendo cómo me desvanezco gradualmente. Voy al trabajo, hago mi rutina, pretendo que todo está bien, pero por dentro soy cada vez menos yo, cada vez más un espacio vacío, donde solía haber una persona. El dinero sigue llegando, mi cuenta bancaria está llena, podría comprar casi cualquier cosa que quisiera, pero nada de eso importa porque ya no soy capaz de disfrutarlo. Pronto no seré capaz de sentir nada al respecto.
A veces veo a otras personas caminando por el pueblo y me pregunto cuántas de ellas también hicieron pactos. Cuántas están perdiendo pedazos de sí mismas, sintiéndose desvanecer. Cuántas entienden demasiado tarde que ninguna cantidad de dinero o éxito o amor forzado vale el precio de tu humanidad. Esta noche la presencia es más fuerte que nunca. Puedo sentirla mientras escribo esto, observándome desde cada esquina de la habitación. Las sombras se mueven aunque no hay nada que las proyecte. El aire huele a copal y a algo más, algo podrido y antiguo. Sé que viene por más. Siento que esta podría ser la noche en que tome lo que queda, en que termine de vaciarme por completo, y no tengo forma de detenerlo. A quien lea esto, si alguien alguna vez lee esto, por favor aprendan de mi error. No importa qué tan desesperados estén, no importa qué problema enfrenten, no busquen este tipo de soluciones. Los pactos con fuerzas oscuras nunca valen la pena. Siempre toman más de lo que prometen. Siempre hay consecuencias que no te explican hasta que es demasiado tarde. El dinero no vale nada si pierdes tu capacidad de ser feliz. El éxito no significa nada si pierdes tu alma en el proceso. Nada de este mundo material vale el precio de tu humanidad. Y si ya hicieron un pacto, si ya es demasiado tarde como lo es para mí, entonces al menos adviertan a otros. No dejen que más gente caiga en la misma trampa. Romper la cadena es lo único que podemos hacer ahora. La figura está apareciendo de nuevo. Puedo verla formándose al pie de mi cama. Más sólida que antes, más definida. Sus dedos largos e imposibles se extienden hacia mí. Esta vez no siento miedo. Ya no puedo sentir miedo. Ya no puedo sentir casi nada. Tal vez es mejor así. Tal vez cuando termine de tomar todo lo que soy por fin habrá paz en el vacío total. O tal vez el vacío es solo el principio de algo peor. La cosa me toca de nuevo y siento el frío extendiéndose por todo mi cuerpo. Veo más imágenes. Veo mi futuro. Veo que seguiré viviendo, pero ya no seré yo. Seré algo hueco que se mueve por el mundo, atrayendo a más personas desesperadas para que hagan sus propios pactos. Me convertiré en lo que era Doña Esmeralda. Otra intermediaria, otro anzuelo. Y así el ciclo continúa. La entidad crece, se alimenta, espera. Y personas desesperadas siguen llegando, dispuestas a dar cualquier cosa por lo que creen que necesitan. No hay final feliz en esta historia. No hay redención ni escape. Solo hay una advertencia que espero llegue a alguien antes de que sea demasiado tarde para ellos. Los pactos con lo oscuro siempre cobran más de lo que prometen. Y cuando te das cuenta del verdadero precio, ya no hay forma de no pagarlo. La oscuridad me envuelve ahora. Siento lo último de mí desvaneciéndose. Pronto solo quedará el cascarón, caminando y hablando pero vacío por dentro. Y en algún lugar de San Andrés Tuxtla, otra persona desesperada está considerando buscar ayuda de fuerzas que no entiende. Y el ciclo comenzará de nuevo.